Hola a todos, en este tercer video tutorial sobre el desarrollo de clases básicas en C++ vamos a aprender cómo agregar excepciones a nuestra clase monomio. Construiremos una clase de excepciones para manejar las situaciones anómalas que puedan presentarse al procesar monomios. Además, vamos a mostrar un poquito la jerarquía de herencia de clases de excepción y vamos a ver por qué vamos a escoger la clase InvalidArgument, que es un tipo de excepción estándar que tiene C++. Luego veremos cómo se tiene que modificar los diferentes archivos de monomios.h y monomios.cpp para incluir las excepciones. Empezaremos entonces echándole un vistazo a la jerarquía de herencia de excepciones con la que cuenta C++. Para eso tenemos una información en la siguiente página que les vamos a mostrar. Esta información está disponible en C++. Si vamos acá, encontramos esta información general que nos presenta la jerarquía de herencia de excepciones en C++. Tenemos excepciones para errores de lógica, como por ejemplo argumentos inválidos, errores relacionados con el tamaño de algunos valores, errores para identificar situaciones anómalas con los índices de los arreglos. Tenemos errores para tiempo de ejecución, como por ejemplo el típico overflow o underflow, que se refieren a situaciones anómalas que se pueden dar con respecto a variables en un programa, system error y una serie de tipos de excepciones más. Nosotros vamos a escoger InvalidArgument porque en general en nuestra clase monomios tenemos dos tipos de situaciones anómalas. Si ustedes recuerdan, habíamos incluido, por ejemplo, en los operadores de suma y resta excepciones cuando los monomios no fueran semejantes. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Que de hecho alguno de los dos monomios o simplemente los monomios no son semejantes y por lo tanto podemos considerar que el argumento que está entrando no es semejante al objeto que está recibiendo la solicitud de suma, y en ese caso entonces InvalidArgument es un tipo de error que se ajusta perfectmente. La otra situación que tenemos, que habíamos identificado en el operador de división, es por supuesto la división por cero. Esto lo parece que los comentarios están al revés. Vamos a ver. Sí, la excepción de cuando OP es 0 o cuando OP tiene algún exponente mayor que el correspondiente en dis. Estas dos excepciones en realidad corresponden al operador de división. Por error están ubicados acá en el operador de multiplicación, pero deberían estar en el operador de división. Ok, lo trasladamos y está ahora como debe ser. Esta era la situación que estábamos entonces manejando. Entonces, como ustedes ven, tenemos dos tipos de errores: división por cero, cuando los monomios no son semejantes, bueno, y una tercera situación más bien cuando algún exponente de el monomio con el cual se está, digamos, el divisor del monomio divisor es mayor que el correspondiente al dividendo, al monomio dividendo, y entonces esto originaría un exponente negativo, lo cual no es posible, y por lo tanto tenemos ahí otra situación de error. Entonces en realidad tenemos tres situaciones de error diferentes. Todas tienen que ver, como ustedes ven, con operadores que no son válidos para realizar las correspondientes operaciones. Entonces
vamos a generar una sola clase de error, pero vamos a atender con esta misma clase de error tres situaciones diferentes. La clase de error la vamos a derivar de nuestra clase invalidArgument, que ya pertenece a la biblioteca. Cabe señalar que esta página lo que nos muestra es la jerarquía de herencia que hay entre las clases estándar para manejo de excepciones en C++. Todas heredan de la clase exception, y lo que tenemos aquí en realidad es una estructura de tres niveles, en donde tenemos en la parte superior del árbol a exception, luego en una de las ramas tenemos a logic error, y en esa misma rama como hijo de logic error tenemos a invalidArgument. Logic error sería entonces una clase hija de exception. Entonces vamos a escoger invalidArgument porque precisamente, si ustedes ven la definición que viene acá, dice que define un tipo de objeto para ser lanzado como excepción, y que este tipo de objeto va a estar asociado con situaciones en donde el argumento, el valor de algún argumento no puede ser aceptado, o sea, no es válido. Entonces precisamente por eso vamos a escoger ese tipo de error para trabajar nosotros nuestra clase monomio. Bien, entonces vamos a ir al NetBeans y vamos a crear una nueva clase que va a ser la clase de excepción. Esta clase la vamos a denominar excepción, así, monomio inválido, que es un nombre pues genérico para el tipo de situación que vamos a estar manejando, y que nos queda bien en este caso. Entonces vamos a darle finish, vamos a generar el CPP y el .h de la manera usual. Vamos a hacer algunos cambios acá porque para clases de excepción no es necesario manejar un destructor. En la jerarquía de herencia existe un destructor que nosotros podemos utilizar sin necesidad de reescribirlo, por eso simplemente en este caso lo vamos a eliminar. Y en cuanto a los constructores, vamos a manejar el constructor estándar y vamos a manejar otro constructor que recibe un entero. Ese entero lo vamos a asociar a un tipo. Este tipo entonces va a ser 0 para los casos en que tengamos o intentemos hacer una división con el monomio 0. 1 para los casos en donde estemos tratando de hacer operaciones de suma y resta con monomios no semejantes, y 2 va a servir para el tercer caso, que era cuando teníamos exponentes inválidos en el divisor, en el dividendo, en el divisor, correcto, en el divisor. Estas son las tres situaciones que vamos a manejar con nuestra clase de excepción. Entonces, dependiendo de cuál sea la situación, el objeto de excepción que se va a crear con esta clase va a recibir un entero que va a indicar el tipo de situación específica de monomio inválido que estamos enfrentando. O sea, en los tres casos se trata de un monomio inválido, pero vamos a tener subcasos para las situaciones que hemos indicado. Entonces este parámetro int que entra en el constructor es para eso, y se asocia con la variable de estado tipo que hemos agregado acá. Ok, a continuación vamos a ir al archivo CPP y de manera similar entonces vamos a eliminar aquí y poner int tipo de error. Acá vamos a asignar a tipo lo que entre en el tipo de error como tipo de error, y acá pues lo que vamos a asociar a tipo es un 0. O sea, si el programa que usa
la clase monomio y por lo tanto nuestra clase de excepciones no quiere indicar qué tipo específico de error es, vamos a suponer que es el tipo 0, o sea, el que hemos denominado como división por 0. Eso en el caso más común, y en los demás casos pues tendrá que especificarlo y será cualquiera de los 3 valores indicados. Entonces eliminamos correspondientemente la definición del constructor por la misma razón, y agregamos un método adicional que es muy importante, que es parte de la jerarquía, digamos, está heredado por la clase invalid argument que escogimos. Se me olvidó que tenemos que indicar aquí de quién se hereda. Entonces vamos a decirle que se hereda de la clase invalid argument, así. Para eso tenemos que incluir un archivo de encabezados que es el siguiente: include así std except, así. En ese archivo de encabezados en realidad están todas las clases de excepción de C++, todos los archivos de encabezados, perdón, en cuenta las de la clase invalid argument. Eso nos permite decir que nuestra clase de excepción que estamos definiendo hereda, y este 2 puntos es lo que significa hereda en C++, esto es igual, no, perdón, esto es diferente a Java. Hereda y hereda públicamente. Bueno, en este momento es un poco difícil como parte de este tutorial indicar qué significa herencia pública, porque también tenemos herencia privada, herencia protegida. Eso sería, digamos, para explicar en otro video tutorial. Y acá tenemos el nombre de la clase que está incluido en este archivo de encabezados, del cual estamos heredando. El método que nos hace falta, que fue el que nos llevó a todo esto, es un método que se hereda de la clase invalid argument, que hereda a su vez de logic error, como vimos en la página que teníamos acá, y que hereda de exception. O sea, todos estos métodos están en realidad originalmente en exception y pueden ser reescritos en las subclases. Nosotros estamos usando esta subclase que hereda de estas dos. En realidad no sabemos exactamente, pero probablemente esté heredando desde aquí arriba, o sea, desde la clase base de excepción, todas estas características. Algunas de esas características necesitamos reescribirlas, y es el caso precisamente de esta función, de este método, perdón, que se llama what. Este método what, para lo que sirve es para especificar una cadena de caracteres que explique cuál es la situación de error que se está presentando. Ese es un método que ya estamos heredando, pero que en este caso lo estamos reescribiendo, sobreescribiendo. Esto es muy común y lo hacemos porque necesitamos indicar un comportamiento específico para nuestra clase. Excluir excepción del monomio inválido, tenemos que indicar un comportamiento específico de este what. O sea, tenemos un what en la clase invalid argument, pero ese what no hace, o sea, no muestra el rótulo que nosotros quisiéramos mostrar, la cadena de caracteres que quisiéramos mostrar para nuestros casos. Entonces, como no nos funciona porque es genérico, lo reescribimos para los casos específicos que queremos. Entonces vamos a agregar este encabezado de la manera usual a nuestro archivo cpp de la clase de excepciones, así. Así, y entonces vamos a escribir el código de esta
de este método para que nos va a permitir hacer el tipo de generar la cadena descriptiva, la cadena de caracteres descriptiva de la situación específica. Entonces vamos a ponerle string air. Esta es una variable local que vamos a usar para guardar la cadena de caracteres que queremos construir. Y entonces a continuación vamos a preguntar de qué tipo es la situación de error que estamos tratando de describir. Vamos a tener entonces una estructura del siguiente tipo. Que, como ustedes ven, corresponde exactamente con los tres valores que hemos incluido como posibles valores de la variable tipo. Entonces, en el tercer caso tendríamos el tipo 3, ¿verdad? O sea, este tercer caso es para cuando, vamos a ponerlo como comentario, cuando tipo es igual a 3. Si no es ni 0 ni 2, perdón, si no es ni 0 ni 1, perdón, debería ser 2, ¿de acuerdo? Entonces esas son las situaciones que vamos a detectar. Como dijimos, en el caso de el 0, lo que queremos indicar es división por 0. Vamos a cambiar aquí división, a especificar un poco más, división por monomio 0. Bien, entonces tenemos que construir una hilera, una cadena de caracteres que represente exactamente la situación que se está presentando. Bien, podemos hacer una hilera simple que indique algo como lo siguiente: se intenta división por monomio 0. Eso en realidad sería suficiente. Es un rótulo bastante claro, y entonces lo podemos dejar así. Asignaríamos a air ese valor. En el caso de 1, asignaríamos a air un valor diferente, que sería, a ver, se me olvidó, en este caso era no semejantes. Ok, entonces se intenta suma o resta con monomios no semejantes. Ese sería nuestro segundo caso. Y en nuestro tercer caso sería para indicar, vamos a poner aquí los puntos y coma que se nos están olvidando, sería para indicar que se intenta una división con un divisor cuyos exponentes son mayores que el dividendo. Se intenta división con divisor que tiene exponentes mayores al dividendo. Bien, vamos a ver si estamos entendiendo esto. ¿Qué pasa si yo quiero dividir, por ejemplo, en esta situación? Digamos que aquí tengo un 4 y quiero hacer, la división de este monomio por este monomio. Bueno, lo que sucede es que en la operación de división los exponentes se restan. Aquí en la y no tenemos ningún problema porque lo que nos va a quedar es 0. Bueno, por supuesto tenemos que hacer la división de 2 por 5.5. Esa división es 2 dividido por 5.5. Esa división, vamos a ver, 2 dividido por 5.5, 0,36. entonces esto nos debería dar 0.36, pero aquí nos daría un coeficiente negativo, un exponente negativo, porque tendríamos que hacer 2 menos 4 y esto nos debería dar entonces menos 2.
Bueno, esa situación es inválida, nosotros la estamos considerando inválida, y eso es a lo que yo me refiero cuando digo que estamos intentando hacer una división en donde el monomio divisor tiene algún exponente mayor que el dividendo. Este sería el monomio dividendo y este sería el monomio divisor. Este tiene un 4 para x y este tiene un 2, por lo tanto nos generaría esta situación que es inválida. Ese es el tipo de situación que estamos representando ahora. Entonces eso es lo que significa este mensaje. Se intenta división con divisor que tiene exponentes mayores al dividendo. Bien, entonces hasta ahí ya tendríamos definido nuestra clase de excepción. Eso es lo que tiene que hacer. Ok, se nos olvida un detalle. Bueno, básicamente está bien, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer en este caso. Entonces tenemos, en resumen, dos constructores. Un constructor estándar que supone que la situación específica va a ser la situación 0, es decir, que se intenta dividir por un monomio 0. Un constructor no estándar que recibe un entero para indicar el tipo. Ahorita vamos a ver cómo se usa esto, pero estamos explicando de momento cómo se construye la clase de excepción. Y entonces en este caso se puede indicar ya sea 0, 1 o 2 para las diferentes situaciones que hemos estado analizando. Y eso es básicamente lo que tiene que tener una clase de excepción. Aquí parece que se nos está olvidando un punto y coma. Ok, vamos a compilar el programa principal para asegurarnos de que esto está bien. Nos está generando un error, vamos a ver por qué. Ok, se nos olvidó incluir, se nos está olvidando incluir en acá el IOString, porque no está detectando el tipo string. Que esto debería corregir nuestros errores, los errores que tenemos con string. Parece que hay algo más, vamos a ver, son bastantes. A ver, dice que no hay una función asociada. Ok. Sí, se nos olvidó algo importante. En los constructores es necesario invocar el constructor de la clase base, y básicamente lo que uno hace ahí es enunciar la condición general que este tipo de excepción va a manejar. Esto tenemos que agregarlo acá, perdón, y aquí tenemos que agregar una coma, y también tenemos que agregarlo en el otro constructor aquí. Ok, ¿qué hace esto? Lo que hace es invocar el constructor de la clase base. Recordemos que la clase base, la clase de la cual está heredando nuestro tipo de, nuestra clase de excepción, es invalidArgument. Lo que se está haciendo aquí es invocando precisamente al constructor de la clase base y se le está pasando una cadena de caracteres genérica que representa el tipo de situación en general que estamos detectando, o sea, monomio inválido. Lo hacemos en ambos constructores porque cuando se construye un objeto de la clase excepción monomio inválido, necesitamos tener una explicación genérica para todas las situaciones que vamos a manejar en este tipo de excepción. Vamos a compilar nuevamente. Ok, ahora todo funcionó. Entonces eso teníamos que corregirlo. También, a ver si se me olvida algo más. Bien,
Si nosotros quisiéramos que el mensaje de error incluyera esta descripción genérica a la par de esta descripción específica, tendríamos que hacer algo más. Básicamente se resuelve de esta forma. Esto digamos que no es obligatorio, pero puede ser útil. Es agregarle un rótulo más a lo que se está generando como descripción, que es precisamente esta parte. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, se puede hacer directamente, pero eso no sería, o sea, escribir aquí directamente la hilera monomio inválido, pero lo más correcto sería construir una hilera a partir de la invocación del método what sobre la clase base, y eso se hace de la siguiente manera. Para los que están familiarizados con herencia, esto no debería ser tan complicado. Para los que no están familiarizados, pues por supuesto estamos hablando de herencia y de invocar el método what de la clase base, que no es el mismo método what de la clase que estamos escribiendo acá. Es un método que hace algo diferente. Lo que hace es devolver esta hilera genérica. Eso es lo que estamos haciendo aquí, construyendo una hilera a partir de eso que nos devuelve el método what de la clase base, y esa hilera se la estamos añadiendo a nuestra hilera específica. De esa manera estaríamos utilizando lo que se indicó acá como descripción general del tipo de error que va a manejar esta clase de excepción. Vamos a hacerlo con los demás, ya que lo hicimos para uno, en realidad lo vamos a hacer con los demás. Bien, es posible que este tema de invocar un método de una clase base no quede claro en este momento, porque en realidad eso implica explicar con más detalle el funcionamiento de la herencia. Eso está fuera del propósito de este video tutorial. Tendríamos que tomar una explicación más amplia de todo lo que significa herencia, y en este no lo vamos a abordar. Podríamos hacerlo en algún video tutorial futuro. Vamos a volver a compilar a ver si todo quedó bien. Efectivamente todo está bien. Entonces en resumen, hasta el momento hemos visto la jerarquía de clases, hemos justificado por qué escogimos invalid argument, hicimos construimos la clase de excepción en su punto h y su punto cpp, y lo que nos queda entonces ahora es hacer los cambios en los encabezados de la clase monomio, ver cómo se invocaría el método throw en un método de monomio, y ejemplificar cómo se haría el try en un main o en el código de pruebas que nosotros hemos venido desarrollando. Vamos a ir entonces a hacer los cambios en los encabezados de la clase monomio a continuación. Entonces lo que vamos a hacer es detectar todas las situaciones, todos los métodos en donde teníamos situaciones anómalas, para agregar un throw. Básicamente sería entonces aquí, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que agregar throw excepción de monomio inválido. ¿Qué es lo que dice este throw? Bueno, lo que dice este throw es que nuestro operador más ahora es capaz de lanzar una excepción. Throw significa lanzar, y aquí le estamos diciendo qué tipo específico de excepción es, del tipo que nosotros construimos. Esto nos lleva a que tenemos que incluir acá en monomio nuestro archivo de encabezados de clase de excepción. Entonces vamos a hacerlo, include, y vamos a escoger este archivo de encabezados, que es el que incluye la clase de excepción que hemos construido. Vamos a copiar entonces el mismo throw, pero para el operador de resta. No lo hago con copy paste, porque el copy paste también interactúa con el programa de grabación de sesión, y entonces me provoca un error que no quiero en este momento atender. Entonces lo hacemos así, lo vamos a ir copiando en cada uno de estos casos.
Entonces lo que estamos indicando en todos los casos es que estos operadores van a ser capaces de lanzar excepciones. Bien, aparte de eso es básicamente lo que queremos hacer en monomio. A continuación tenemos que hacer los mismos cambios en el CPP, entonces, perdón, en el CPP de monomio. Entonces acá escribimos otra vez throw excepción monomio inválido. Aquí también throw excepción monomio inválido, referencia, y lo repetimos en estos otros dos casos. Y también este para terminar. Bien, aquí pareciera que cometemos algún error. Ok, aquí se nos olvidó la O. Ok, vamos a compilar otra vez. Esos serían los cambios que hay que hacer sobre. Tenemos un error, vamos a ver de qué se trata. A ver, cerremos un poco de estas cosas que tenemos acá. Vamos de nuevo. Ok, tenemos varios errores, vamos a ver a qué se refiere. Ok, bueno, son errores de dedo porque no pudimos hacer el copy paste. Ok, parece que eso es todo. Entonces ahí tenemos los cambios hechos sobre nuestra clase monomio a nivel de .h y a nivel de .cpp. Bien, ahora solo nos queda ejemplificar cómo se invocaría el método throw en un método de monomio. Por supuesto no vamos a escribir aquí el código completo del operador de suma, porque eso es una tarea que deben realizar quienes nos escuchan, pero vamos a lanzar una excepción. Digamos, si esta excepción podría ser algo como lo siguiente: si el exponente de x de el monomio dis, ¿verdad?, es diferente del exponente de x del monomio que está entrando, que en general es OP, ese es el nombre que hemos usado, OP. Entonces lo preguntaríamos así: op.exponente de x. Vean cómo aquí se usa la notación flecha y aquí se usa la notación punto. Razón: recordemos que this en C++ es un apuntador, no es una referencia como en Java. Aquí tenemos básicamente una referencia, entonces se usa como en Java el punto, pero aquí tenemos un apuntador y por lo tanto se usa la flecha. Si fuera diferente, entonces tenemos que lanzar la excepción, y entonces tendríamos que hacer esto: throw excepción monomio inválido. Ahora, este tipo de error, según lo que hemos especificado acá, se trata del 1, entonces tendríamos que pasarle eso como argumento al constructor acá, de esta manera. Esto lo que permite, o sea, código como este es el que permite que el operador suma genere excepciones. Bueno, ahí algo está marcando, vamos a ver si todo está bien. Ok, nos dice que
dice monomio. Ok, perdón, ahora sí. Bien, lo mismo haríamos con los demás. Si hubieran varias excepciones que detectar, ¿verdad? Pues habrían varios momentos en el código del operador en donde se podría incluir la cláusula excepción throw, excepción monomio inválida. Eso simplemente se repite dependiendo de lo que necesitemos. Ahora bien, la otra parte que nos hace falta ilustrar para terminar es cómo hacemos uso de las excepciones, ¿verdad? Entonces para eso vamos a ir al main. Lo mismo habría que hacer en el código de prueba, pero vamos a hacerlo en el main por ahora. Ok, podemos hacerlo en el código de prueba de una vez. Vamos a ir entonces a nuestro código de prueba monomios, está aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en nuestro código de prueba, acá, cuando yo voy a hacer una suma, si se intenta hacer la suma de M0 con M1, nos debería generar una excepción, ¿de acuerdo? Entonces, para verificar eso, para verificar que genera la excepción, ¿qué código usaríamos? Introduciríamos el siguiente código. Haríamos un try, abrimos corchetas, un catch, paréntesis redondo, abrimos corchetas. Esa es la estructura que nos permite capturar excepciones. Ahora, acá haríamos la suma. ¿Cuál es la suma que debería generar una excepción? M0 con M1, por ejemplo. No, perdón, M0 con M1 habíamos dicho que no, porque monomio 0 debe poderse sumar con cualquier monomio. Sí, no, más bien ese no. Vamos a suponer un monomio más, que es monomio 5. Monomio 5. Ese monomio recibe, por ejemplo, 2.2 x a la 3, digamos, y y a la 3. Ok, agregamos el comentario de monomio no semejante. Así. Entonces, si intentamos la suma de M1 con M5, esto debería generar un error. ¿Cuál error específicamente? El error de monomio no semejante. Entonces, ponemos entre corchetes try el código que queremos probar y capturamos la excepción de la siguiente manera. Le damos al catch un tipo de excepción que queremos capturar, así, y ponemos un valor, un nombre de parámetro de ese tipo, para ese tipo de clase de excepción, y en ese caso entonces generamos nuestro código de error, nuestro código de excepción. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con e.what. ¿Lo ven? Ahí nos sale el what. Entonces, ¿qué esperaríamos? Lo que esperaríamos es que si este error se da, y debería estarse dando porque son monomios no semejantes, se debería estar devolviendo un rótulo que dice monomio inválido, es el tipo 1, no, perdón, el tipo 2, no semejantes. Monomio inválido se intenta suma o resta con monomios semejantes. Eso es lo que deberíamos obtener. Para eso, lógicamente, acá vean que se puso el 1, precisamente para crear una instancia con el valor de tipo 1. Esa instancia con valor de tipo 1 va a hacer que se imprima un rótulo genérico primero que dice monomio inválido de 2 puntos, y luego se intenta suma o resta con monomios no semejantes. Entonces, dentro de nuestro código de prueba hacemos el try y el catch de esta manera. Lo mismo haríamos para la resta.
exactamente lo mismo. Es más, vamos a agregar el mismo monomio 5 que hicimos acá. Vamos a agregarlo para la resta aquí, y vamos a agregar exactamente este código de prueba que tenemos acá al puro final de nuestro código de prueba para la resta, así. Eso debería generar la misma situación de error. Ok, en este momento estamos teniendo problema porque este nombre no está incluido dentro de nuestro código de prueba. Esto lo resolvemos agregando acá include, y aquí tenemos que agregar esta clase. Bien, vamos a tratar de ejecutar ese código para ver que compila bien. Recuerden que todavía tenemos que construir la clase monomio y por lo tanto van a haber muchos errores, incluyendo este, pero como ven está compilando correctamente. O sea, ya nuestro programa de prueba está haciendo uso de la clase de excepción por medio de try y catch, tanto en la suma como en la resta. Bueno, en la división tendríamos que hacer dos pruebas para detectar dos situaciones de error diferentes. Vamos a agregar un tercer monomio, un cuarto monomio acá, monomio M4, y ese monomio recibiría, por ejemplo, 3.2 x a la 4, digamos a la 5, para poner el ejemplo similar al que teníamos en la pizarra, y aquí 3. Ok, a la hora de restar, de dividir M4 por M3, tendríamos la situación de error que hemos identificado acá como exponentes inválidos en el divisor. Ok, entonces vamos a agregarlo en nuestro código de prueba esa situación de error para ver si se detecta correctamente. Lo haríamos así: incluimos el try, el catch, indicamos el tipo de excepción que queremos detectar, que en este caso es excepción monomio inválido, y entonces haríamos el intento de dividir, por ejemplo, M1 por M4. M1 dividido por M4 debería generar ese error. Y entonces acá, de manera similar a como lo hicimos para estos casos, podríamos utilizarlo aquí. Bien, bueno, podríamos hacerlo un poco más amplio y agregar esto, algo como esto: control copy acá, test failed, prueba monomio, falló en el operador de división número 3, ¿verdad? A esto se le suma esto, así. Igual podríamos corregir un poco estos dos. Aquí podríamos hacer algo similar: control copy, así. Esta ya sería la tercera, perdón, esta ya sería la cuarta. Y algo parecido debemos poder hacer en el de suma. Entonces vamos a hacerle control copy, control V más, y aquí parece que es el número 3, así. Bien, esto sería una de las pruebas. La otra prueba es cuando intentamos dividir por el monomio 0, ¿verdad? Por supuesto ahí también vamos a tener un error, entonces vamos a introducir un try catch. Hay dos formas de hacer esto: una es reproducir un try catch, otra es poner un solo
try y como es el mismo tipo de excepción lo capturamos en ambos. En realidad es más sencillo así, vamos a hacerlo así, más que escribir otra vez todo el try catch, vamos a poner ambas pruebas en el mismo código try. Este sería dividir M1 por M0, por ejemplo. Entonces M1 dividido por M0 nos generaría un error también, nos debería generar un error. Y lo podemos capturar con el mismo catch porque tenemos el mismo tipo de excepción. Nada más que en ese caso el e.what va a devolver un rótulo diferente que se va a agregar acá. Bien, eso sería. Vamos a compilar todo nuestro programa de pruebas para estar seguros de que compila. Vamos a ver, tenemos un error aquí. Sí, ok, este error es que no me lo presentó en el otro caso. Bien, hay que decirle que construye una hilera con esto. Creo que va a aparecer también en los demás casos. Vamos a corregirlo a continuación. Sí, también lo tenemos aquí, es el mismo error, tenemos que poner esto como un string y aquí también así, porque si no no, aquí arriba no hace falta, no, perdón, aquí arriba no, si no el operador de suma no funciona porque esa hilera no es en sí un string. Creo que lo tenemos ahí y creo que lo tenemos entonces acá en la resta también, aquí, ¿verdad? Ok, pareciera que esos son todos los casos. Vamos a volver a compilar. Bien, ahora sí pasó la compilación. Ok. Bien, ¿qué es lo que esperamos que suceda? Vamos a ilustrarlo ahora en el main, simplemente para que se vea qué es lo que esperamos que suceda cuando se presenta una excepción. Vamos a incluir también en el main nuestro archivo de encabezados de la clase de excepción. Vamos a hacer un try y un catch, así. Y entonces acá vamos a sacar un rótulo, vamos a poner nuestro tipo de excepción y aquí vamos a poner e.what, así, en offline, así, y entonces vamos a intentar hacer una suma, pero claro, nuestra clase monomio no hace sumas ni nada, entonces tenemos que lograr de alguna manera que genere una excepción. Vamos a suponer que yo quiero hacer la suma, por ejemplo, ok, vamos a incluir nuestro monomio 5 que veamos que tenemos en nuestro código de pruebas, el monomio 5 que era este, vamos a llevarlo al main, así. Vean que estos dos son no semejantes, M4 y M5, entonces la suma M4 con M5 debería ocasionar un error. Por supuesto en este momento no tenemos el código de suma, pero vamos a simular como que lo tuviéramos. Entonces, ¿cómo hacemos esa simulación? Bueno, pues simplemente me voy acá y lanzo la excepción, ok, lanzo la excepción de monomios no semejantes. Entonces ahora voy a compilar el programa principal y si lo ejecuto debería lanzar la excepción. Vamos a ver qué pasó. Si dice que lo ejecutó correctamente. A ver qué es lo que tenemos acá. Lo ejecutó correctamente.
Vamos a ver dónde cometimos algún error. Aquí. Bien, se nos olvidó algo importante. El return. Return error .c-str. Sí. Ok, va de nuevo. Y como ven, ahora tenemos la excepción. Monomio inválido se intenta suma o resta con monomios no semejantes. Por supuesto, esta es una simulación porque no tenemos el código del operador, pero aquí se está invocando el operador, no hace nada, simplemente va acá y lanza la excepción. Al lanzar la excepción con el 1, entonces escoge la opción 1 acá y entonces muestra el rótulo genérico que dice monomio inválido, se intenta suma o resta con monomios no semejantes. Eso es precisamente lo que obtenemos en la salida. Y el programa principal entonces captura el objeto de excepción, le pide que construya la descripción del error y lo saca por la consola estándar. Bien, eso es todo por hoy. Tenemos entonces que hemos construido una clase de excepción, hemos incluido los cambios en nuestra clase monomio para que maneje las excepciones, hemos incluido los cambios en nuestra clase, en nuestro programa de pruebas también para verificar que nuestra clase monomio se comporta según lo esperado, es decir, generando las excepciones en el momento en que son necesarias. Y finalmente hemos comprobado por medio de nuestro programa main que efectivamente la mecánica que hemos incluido funciona, pero por supuesto tenemos que construir la clase monomio para que funcione del todo correctamente. Gracias por ahora, eso es todo, nos vemos en el próximo.